Hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Soy la maestra María del Carmen García Vera y esta ocasión vamos a trabajar con la asignatura de historia. ¿Les gusta la historia? Para muchos la historia es una asignatura muy aburrida, pero ¿qué crees? A mí me encanta la historia y sobre todo la historia que está en cuarto grado, porque habla sobre nuestro país, sobre la gran cultura que tenemos actualmente, pero esta cultura viene arrastrándose demasiadas características desde años antes de Cristo hasta más o menos el 1521. Y vamos a ver y a narrar un poco la historia que viene para nuestro bello país. Bien, vamos a iniciar. El tema de hoy es la cultura mesoamericana de los mexicas. Los mexicas son una cultura que se desarrollaron en Mesoamérica, que actualmente forma parte de nuestro país. Vamos a iniciar con en esta ocasión. Te voy a mencionar que la historia se divide en dos grandes rubros. Una es la prehistoria. ¿Por qué la prehistoria? Ya que la prehistoria no tiene un antecedente como tal, solamente tenemos ciertas características que dan algunos elementos de cómo las personas vivieron en esa época. Y para ello, lo más importante que tenemos son las pinturas rupestres. Tú sabes que las pinturas rupestres se dieron en las cuevas y utilizaron materiales naturales de la naturaleza como el carbono, como el carbón, como los animales, algunos animales de colores que dieron un poquito de color a estas pinturas. Tú puedes observar en esta imagen que acabamos de ver. Posteriormente tenemos lo que es la historia. La historia viene a partir de los elementos de la invención de la escritura. La escritura no es como actualmente la conocemos. Ahora la conocemos con algunas grafías, ¿verdad? Pero en la época que inicia la escritura, como puedes observar en la imagen, tenemos algunos gráficos como animales, algunas líneas y demás. También podemos decir que es historia porque se tuvo la medición del tiempo. En nuestro México, en la antigua Mesoamérica, los aztecas y los mayas tuvieron calendarios donde hicieron la medición del tiempo. Bien, entonces, si tú ya tienes el antecedente por qué es prehistoria y por qué es historia, entonces a continuación vamos a ubicarnos en nuestro tema como tal, que es Mesoamérica. Mesoamérica abarcó el noroeste de nuestro país. Tenemos, como tú lo puedes observar en la imagen, esta es la parte noroeste de nuestro país hasta Centroamérica. Y la cultura que hoy vamos a trabajar se desarrolló en el centro de nuestro país, el centro de Mesoamérica, la cultura mexica. Los mexicas vinieron caminando desde el norte de nuestro continente y uno de ellos tuvo un sueño. El líder de este grupo tuvo un sueño con su Dios y le dijo que tenía que encontrar un lugar que tuviera un islote. Y en ese lugar iba a fundar a México Tenochtitlán. Y ese iba a ser el nombre del lugar donde estaba. Y fue así como llegó al lago de Texcoco. Tú puedes observar esta imagen y estas imágenes también las puedes observar en tu libro de historia. Entonces, como tú te darás cuenta, tenemos algunos de los pueblos que se ubicaron alrededor del lago de Texcoco. Tú puedes encontrar cómo estuvo Xochimilco, Mixquiac, Cuautitlán, Tacuba, pero estaba el señorío de
Azcapotzalco. Ellos eran el grupo más fuerte, por lo cual todos los demás grupos tenían que entregarles un tributo, exactamente. Esos tributos los tuvieron que entregar durante muchos años, hasta el año de 1428, que entre varios grupos se unieron para derrotar a este grupo que tenían que entregarles esos tributos. Y entonces fue así como es que empezaron a desarrollar esa gran cultura, la cultura de los también llamados aztecas. Si tú observas en esta imagen, vas a ver cómo es que esta cultura encontramos las bases piramidales, las grandes avenidas. Entre esta gran ciudad había, si tú observas en esta parte, canales donde las personas navegaban alrededor de la gran Tenochtitlán. Y entonces también había una organización, no solamente una organización social, sino también una organización que iba desde las familias más poderosas, que eran los gobernantes, hasta los grupos, de alguna manera, más pues, vulnerables, podría decirse, o también de menos categoría. Entonces vamos a encontrar ahí que los gobernantes elegían a sus dirigentes, que eran los tlatoanis, a través de las características, a través de sus cualidades, de sus destrezas y de sus fortalezas. Es como ellos eran elegidos tlatoanis. Posteriormente a eso viene otro grupo, el grupo de los sacerdotes. También este grupo era un grupo jerárquico elevado y de ahí venía la gran mayoría de la población, el grupo social más fuerte. Y lo componían lo que eran los campesinos, los escultores, los pintores, los médicos, las parteras y por último, teníamos a los grupos más vulnerables que eran, les voy a decir algo, lamentablemente había esclavitud en esos tiempos y estos esclavos eran algunos que que fueron a la guerra, nuestro grupo mexica, y estuvo conquistando a más territorios. Entonces, todos los pueblos que habían sido derrotados traían consigo, pues, esclavos y también doncellas. Fíjense que les voy a comentar que este grupo de los agricultores se encargaban de formar una cooperativa, llamémosle así, que se llamaba Calpulli. Este grupo de agricultores lo que hacía era labrar la tierra y toda la cosecha que tenían la repartían entre toda la sociedad. Y gracias a eso, pues la gente se podía alimentar. Entonces, pues tenían una gran organización. Te voy a comentar otra cosa. Después de que hicieron toda esta gran organización, vamos a considerar y piensa cómo es que tuvieron esa gran organización. No solamente era a través de las características del tlatoani, sino también tenía mucho que ver con la educación. Los niños acudían a la escuela, pero ¿qué crees? No era la escuela como no es en nuestros días. La escuela era dividida en dos, o había dos tipos de escuela. Una era para los gobernantes y los hijos de los sacerdotes, y otra escuela era para la población en general, que se llamaba Tepochcali. Pero también te voy a decir algo. Esta escuela, que era la Calmecac y la Tepochcali, tenía un antecedente, algo que a nosotros en la actualidad como que nos ha fallado un poquito. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tenían educación en casa.
las mamás y los papás se encargaban de brindarles educación, no solamente de, a lo mejor, de barrer, de limpiar o de ir y tomar un martillo y clavar algo. No, los papás varones les daban elementos que consideraban importantes a los niños y las mamás les daban elementos que consideraban importantes a las niñas. Después de esta educación que tenían familiar, en ese momento estaban listos para irse a la escuela. Podríamos decir, y ustedes me podrían decir, maestra, pero ¿cómo es posible que usted nos diga que en nuestra actualidad nos está fallando un poquito? Desafortunadamente, ahorita nuestros papás y nuestras mamás tienen que salir a trabajar y es muy poco el tiempo en el que le brindamos atención a nuestros hijos. Es importante nuestra educación en casa. Por eso, papás y mamás, tenemos que apoyar a nuestros hijos y darles esos elementos que son bien importantes para tener una mejor educación. Bueno, continuamos con nuestro tema del día de hoy. Te voy a decir y te voy a comentar que en esta imagen vas a ver y a observar al último emperador que existió en la cultura mexica. Tú lo conoces y es más, yo creo y estoy segura que conoces a algún futbolista, porque tenemos a un futbolista muy importante, a lo mejor de unos añitos atrás, que tiene el nombre de este último emperador. Este último emperador se llama Cuauhtémoc y aquí están sus guerreros que lo ayudaban para ir a conquistar más territorios. Él tenía características, como te lo dije hace un momento, no solamente eran fuertes, no solamente eran los más destacados, sino que tenían muchas destrezas militares que hacían que tuvieran estrategias para poder ir y conquistar a nuevos pueblos. Como te mencioné hace un momento, aquí tú vas a observar los sacrificios y te cuento que los esclavos y las doncellas de los pueblos que habían sido derrotados los tomaban como esclavos. ¿Para qué? Para sacrificarlos en sus ceremonias. Los mexicas tenían ceremonias donde sacrificaban a estas personas. ¿Para qué? ¿Cómo para qué crees que sacrificaban a estas personas? Ellos tenían la creencia de que el sol tenía que tener un alimento y ese alimento se lo daban, como tú lo puedes observar en esta imagen, el corazón de esas personas que habían sido derrotadas. Y las doncellas, pues también eran tomadas. ¿Para qué? Pues para sacrificarlas. Imagínate qué doloroso era, pues que a las personas, ¿verdad?, las tomaran y las sacrificaran de esta manera. Pero era parte importante para su cultura, porque gracias a eso, pues iba a seguir existiendo el sol. Y una vez que siguiera existiendo el sol, pues como tú lo sabes y lo has observado en todas las asignaturas como ciencias naturales, tú puedes observar que el sol es una gran fuente de energía, no solamente para que nos dé calor, sino también para el cultivo de las plantas, para que el agua, ¿verdad?, tenga el elemento importante que tenemos ahí. Entonces, como tú ya observaste, tenemos todo esto. Ok, entonces vamos a considerar cuál es el legado que nos dejó la cultura mexica a nuestro país. Tú escuchaste ahorita la narración porque de alguna manera la historia es eso, es una narración de los hechos y los acontecimientos que han pasado. Y como lo observamos y lo escuchaste hace un momento también, te das cuenta que si tú
de alguna manera tienes conocimiento de la historia, vas a poder tomar elementos que te ayudan. Actualmente tú puedes observar la Ciudad de México. En esta Ciudad de México, tú aquí observas, ¿verdad?, lo que es Palacio Nacional, y en esta fotografía que yo te traje el día de hoy, vas a observar que aquí a un ladito está el Templo Mayor. El Templo Mayor fue el mejor templo que construyeron esta cultura, y ahí hicieron sus basamentos piramidales. ¿Para qué? Pues para hacer sus ceremonias, porque no vivían en las pirámides, sino que ellos vivían en sus casas. A lo mejor no eran como las de nosotros, ¿verdad?, de material, pero alrededor de los centros ceremoniales ellos vivían. Y entonces, precisamente por eso, se edificó a la llegada de los españoles en 1521, que se perdió esa gran batalla, ¿verdad? Edificaron los españoles la ciudad de ahora, actualmente Ciudad de México. Aquí tú vas a encontrar y vas a observar una festividad importante también para nosotros los mexicanos, que es la independencia de México. Bien, no sé si tú hasta el momento tengas alguna duda. Si no tienes alguna duda, podemos empezar a ir retomando todos los elementos que yo ya te mencioné. Y esos elementos nos van a dar el gran legado cultural que tenemos en nuestro país. No solamente nos dejaron vestigios arquitectónicos como son las bases piramidales, o como los conocemos comúnmente, que son las pirámides, sino también nos dejaron la medición del tiempo, como es el calendario azteca. En tu libro también lo puedes encontrar. También nos dejaron medicina alternativa. Tú conoces también que algunas veces las mamás y las abuelitas nos dicen, el dolor de estómago te lo vamos a curar, a lo mejor con un tecito de manzanilla. Esa es la medicina alternativa, que también tiene como origen nuestros ancestros de la cultura mixteca. Aparte de eso, también no había médicos como ahora, que tú vas y acudes al médico y entonces te dan una receta y vas y la surtes en la farmacia. No, ahí también tú puedes observar que habían los curanderos, y entonces las personas que se sentían mal iban y buscaban a los curanderos, y ya los curanderos le daban esa medicina alternativa. También te puedo mencionar que otro de los elementos que nos dejaron la cultura mixteca, la cultura mexica, es las pinturas. Si tú acudes a una de las pirámides, también puedes encontrar algunos elementos como algo así parecido a lo que eran las pinturas rupestres, pero que ellos fueron de alguna manera mejorando, y hay algunos elementos que todavía podemos encontrar en algunas de las pirámides. Como yo te mencioné al inicio de esta clase, podemos encontrar a lo largo de nuestro país muchas de las culturas. Quizás tú has ido a Oaxaca, quizás tú has ido a Tabasco. En Tabasco está la cultura olmeca, en Oaxaca, ¿verdad?, está la cultura mixteca, también están los zapotecas. Si tú consideras por qué se desarrollaron todas estas culturas en Mesoamérica, un elemento importante que tenemos es los elementos de la naturaleza. Para que el ser humano pueda sobrevivir, requiere y necesita de agua, de tierra, del cultivo, para que pueda alimentarse. Teniendo esos elementos, nosotros podemos sobrevivir en cualquier lugar. Ya nuestra ropa, ¿verdad?, puede ser que la tomemos ahorita de telas, de textiles, pero anteriormente
eran pues algunos elementos de los animalitos que tomaban, ¿verdad? Sus pieles. Entonces, tú puedes considerar que mucho de los legados que nos dejaron, no solamente la cultura mexica, sino todas las culturas mesoamericanas, las tenemos y hemos formado nuestra gran nación. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir retroalimentando todos los elementos que hemos encontrado o que yo les he dicho hasta este momento. Vamos a tener en consideración que nuestra cultura se llama mexica. Su ubicación fue en Mesoamérica. Directamente la señal la encontraron en el lago de Texcoco. Pero recuerden que se fueron haciendo cada vez más grande su territorio por la simple y sencilla situación de que fueron conquistando a más pueblos. Y entonces su centro ceremonial más importante se dio en lo que es actualmente Ciudad de México. Vamos a comprender que el periodo se inicia en el 1325, que fue cuando llegaron al lago de Texcoco, y culminó en 1521 con la llegada de los españoles. Eso lo vas a ver en un tema posterior, cómo es que pudieron derrotar los españoles a la cultura azteca o mexica. Y recuerda, fue en el año 1521. Tenemos una forma de organización. Los personajes y las familias con mayor jerarquía eran los gobernantes, los sacerdotes, los artesanos, los escultores, los médicos, las parteras. Recuerda que también estaban los campesinos. Y entonces, por último, eran los esclavos. Y el elemento importante en la cultura mexica y en todas las culturas es la educación. Que tenemos a la escuela Calmecac, donde iban los gobernantes y los hijos de los sacerdotes. Y el Tepochcali, donde acudían los hijos de los artesanos, los escultores, los médicos y demás sociedad. Recuerda que los esclavos y las doncellas que habían sido capturadas, pues ellos ya no tenían ninguna situación de mejora. Por eso es importante que tú veas qué tan importante es la educación, no solamente para las culturas mesoamericanas, sino también para la actualidad, y que consideres que es muy importante ahorita, después, ya culminando casi la pandemia, porque no hemos salido aún, pero que acudas a la escuela y que vayas en los días que tus maestros te lo indiquen y que cubras todas las medidas de prevención. ¿Para qué? Para que tú puedas salir adelante junto con tu familia. Recuerda que nosotros, los maestros, somos parte fundamental de nuestra educación y de nuestro país, pero de ti y de tu familia depende que sigamos avanzando. Por último, te voy a decir que en Puebla los maestros somos pilares de la educación, y también te voy a recordar una vez más mi nombre. Soy la profesora Carmen y estoy para servirte. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.